Bueno, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo, nos estáis escuchando. Empezamos en este espacio de entrevistas de Salud de tu Vida. Soy Sara Baglietto, coach y formadora. Y hoy me acompaña Andreas García, que aunque le he invitado como instructor de mindfulness, también es instructor de meditación, es naturópata higienista y es un montón de cosas más. Aparte, le podéis seguir en redes, os he dejado en la descripción pues todos los datos para su podcast, para su canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar de mindfulness. ¿Qué es eso de mindfulness? No, bueno, antes de nada, muchas gracias, Andreas, por estar aquí. Gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ti, Sara, por la invitación y un placer. Pues, como iba diciendo, ¿qué es eso? Cuéntanos un poquito, ¿qué es mindfulness para los neófitos? ¿Qué es mindfulness? Bueno, pues a ver, explicado de una manera muy sencilla, ¿vale? Es un tipo de meditación que viene de tradiciones budistas y que básicamente consiste en ser conscientes instante tras instante. Es decir, prestar atención de una forma profunda, deliberada al momento presente, ¿vale? Claro, la pregunta puede ser, ¿para qué? Bueno, pues entre otras cosas, para comprendernos a nosotros mismos, a la gente que nos rodea y al mundo en el que vivimos. O sea, es una comprensión global al final. No es tanto que a veces se confunde vivir el presente, como se suele decir, sino vivir en el presente, que hay un matiz y eso es importante. ¿Y qué diferencia hay el vivir el presente y vivir en el presente? ¿Qué Bueno, vivir el diferencia? presente, claro, quizá la diferencia que yo veo así más importante sería que vivir el presente tiene como una connotación un poquito más hedónica, ¿no? Que no quiere decir que esté mal, pero se usa más como carpe diem, intensidad, aprovecha. Y aquí simplemente hablamos de vivir en el presente, ¿no? De habitar el presente y, como ahora comentaremos, no estar tanto en el pasado o en el futuro. Ajá. ¿Y quién puede practicar mindfulness? O sea, ¿es algo que solo pueden unos pocos? Porque sí que me he encontrado mucha gente que me dice, yo es que eso de meditar no puedo, ¿no? Me despisto o lo de las respiraciones Ya, me aburre. ¿Quién puede hacer sí. mindfulness? Bueno, mindfulness lo puede hacer cualquier persona, o sea, no estamos hablando de algo, digamos, místico, religioso, ¿no? Que hay personas incluso que piensan que puede ser algo para gente que se retira en el Tíbet o que hay que, digamos, entrar en esa dinámica de misticismo, ¿no? Digamos, tiene más que ver con empezar a saber lo que hacemos cuando lo estamos haciendo, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, pues uno a lo mejor se está duchando, pero está con la mente en lo que tiene que hacer después de 2 horas, o estamos conduciendo y no hemos sido conscientes del viaje que hemos hecho desde Madrid a Valencia, sino que hemos estado con el run run de el año pasado, o lo que hice ayer, o lo que voy a hacer mañana. Entonces, es algo que todo el mundo puede hacer, porque al final es dejar que broten cualidades que son inherentes al ser humano, como son la atención y la conciencia. Eso todos lo tenemos, ¿no? Entonces, Sí. como digo, no es algo, digamos, para gente especial. Simplemente lo practicamos como prestando atención al momento presente. Es prestar atención, fundamentalmente. Y hoy precisamente queríamos acotarlo un poco, porque claro, según cuentas, ¿no? Esto es un campo enorme, ¿no? Queríamos Sí. acotarlo a la parte del estrés. Entonces, ¿en qué sentido, cómo relacionamos, ¿no? El estar presente, el mindfulness con el estrés? ¿En qué nos puede ayudar? Claro, sí, buena pregunta. Pues mira, para que se entienda, nuestra mente, ¿no? Que sobre todo cuando empezamos a desarrollar la atención plena, que es mindfulness, a prestar atención, vamos a empezar a relacionarnos de otra forma con nuestra mente. Vamos a empezar a ver cómo funciona, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de que nuestra mente es una mente errante, es decir,
lo podemos comparar con un cachorrito, por ejemplo, ¿no? Con una cría que juega, que va, que viene, que tenemos que enseñarle con delicadeza, con amor. Y la mente es un poco como un cachorro, como un niño, como una niña, traviesos, que no para, ¿no? Como un monito también se suele poner ese ejemplo, que va de árbol en árbol, y esto tiene que ver con que nuestra mente siempre está viajando, ¿no? Le encanta ir al pasado y recordamos cosas y nos lamentamos y añoramos y a veces eso genera tristeza y en otras personas puede, digamos, derivar en depresión, ¿vale? O vamos al futuro constantemente, proyectamos, planeamos, nos preocupamos y eso puede generar estrés y por tanto ansiedad. No está, yo no estoy diciendo que esté mal ir al pasado o al futuro, de hecho es una cualidad increíble que tenemos los seres humanos y que nos permite aprender del pasado, nos permite planear, organizar, etcétera. Pero cuando eso es algo constante y no estamos en el presente, pues al final el presente es lo único que tenemos, ¿no? Y desde el presente es de donde podemos hacer cambios, ¿no? Para influir en el futuro nos adueñamos del presente. Entonces, ¿qué relación tiene con el estrés? Pues que al empezar a entrenar esa atención plena, al prestar atención al momento presente, automáticamente empezamos a dejar de estar en ese vaivén constante. Empezamos a quitar la mente, empieza a llegar un poco la serenidad, empezamos a relacionarnos de otra forma, ¿no? Con todo ello. Entonces, eso genera de forma casi automática una reducción del estrés, porque el estrés viene, como digo, en muchas ocasiones porque estamos anticipando cosas o estamos yendo hacia atrás. Entonces, esto nos ancla en el aquí y en el ahora. Va un poco por ahí el tema. O sea que para entendernos bien, cuando sentimos estrés es porque estamos anticipando lo que puede venir, alguna situación que es próxima o cuando nos centramos en lo que nos ha pasado, en algún problema, en alguna situación Sí, que no hemos sabido claro, esos son manejar. dos ejemplos, ¿no? Muy típicos, pasado y futuro, como decíamos, tristeza, depresión, estrés, ansiedad, sobre todo la ansiedad muchas veces tiene que ver más con algo más futurible, ¿no? Que estamos imaginando y a lo mejor ni siquiera eso va a ocurrir. Pero el estrés, de todas maneras, no hay que entenderlo como algo malo, es una respuesta adaptativa, fisiológica, es natural. Lo que pasa es que, claro, el problema es que durante la mayor parte de la existencia del ser humano el estrés ha sido algo agudo y puntual, corto, es decir, lucha y huida, ¿no? Un peligro, bueno, empiezan a activarse mecanismos a nivel fisiológico que nos preparan para esa lucha o esa huida, pero una vez pasa ese peligro, el cuerpo baja completamente a un estado de calma, se acabó. ¿Qué pasa? Que hoy en día la vida moderna, con el trabajo o la misa, con los niños, mil historias, ¿no? Ese estrés se cronifica, no para, no es agudo y corto como antes, sino que es algo más suave porque quizá la problemática sea muy diferente a que te esté persiguiendo un animal, ¿no? Como podía ocurrir antes con antepasados y demás, pero eso se va cronificando y eso genera ansiedad y enfermedad. Vamos, es matemático, es así, es un desequilibrio total. O sea que ya lo llevamos, ya no es algo que nos es útil, aunque siga teniendo su utilidad y su, ¿no? Supongo que es como una alerta, ¿no? Que nos está diciendo algo está aquí Totalmente, sucediendo. es útil, por supuesto. De hecho, es algo, es fundamental tener esa herramienta porque nos está preparando para un peligro, ¿no? Cuando uno a lo mejor tiene, pues no lo sé qué ejemplo poner, pero te van a atracar, es un ejemplo, ¿no? Y uno empieza a activar una serie de cosas que te permiten correr, te permiten estar más alerta, es decir, el cuerpo se prepara para ese peligro y eso lo tenemos todos los animales, ¿no? Igual que un ciervo cuando detecta el peligro que viene un tigre o lo que sea y sale corriendo,
Pues la diferencia es que ellos, una vez pasa ese peligro, se acabó, no hay estrés. Nosotros seguimos y además seguimos también por el run run de la mente, precisamente, porque seguimos dándole vueltas o al pasado o al futuro lo que ha ocurrido, lo que nos va a ocurrir. Entonces, un poco mindfulness, ese estar presente nos ayuda precisamente a reducir todo ese ruido completamente, ¿no? Empezamos a desarrollar también, digamos, una serie de actitudes que son típicas de mindfulness, como puede ser el no juicio, la aceptación, la paciencia, ¿no? Que muchas veces también hay gente que, no sé si lo habías comentado antes, pero que a lo mejor se desespera un poco con el tema de la respiración o no valgo o me estreso, es que... Y todo eso tiene que ver con empezar a relacionarnos de otra forma con cosas que no estamos acostumbrados y es parte del proceso, ¿no? La práctica luego te va relacionando de otra forma con la respiración y de todas maneras en mindfulness hablamos también de una experiencia directa, ¿no? No, no hay juicio, eso lo vamos entrenando y lo vamos adquiriendo, digamos. Y ya nos hemos metido, digo, bueno, sí, pero nos ha saltado esa alerta y nos sentimos con ese estrés, pues yo que sé, tenemos una reunión importante o Sí. tenemos una situación complicada que tenemos que gestionar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Hay alguna práctica que cualquiera puede hacer que sea parte de mindfulness para bajar esos niveles de estrés? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que lo que siempre nos va a... Porque, por ejemplo, en el ejemplo que me pones, ¿no? Una entrevista de trabajo, claro, los minutos previos, uno está nervioso, ansioso, todo eso también hay que comprender que es normal, no se puede suprimir, no, o sea, no, no existe eso de, no, es que no me quiero poner nervioso, no, lo que pasa es que la clave es cómo nos relacionamos con esa situación. La situación está ahí, no va a dejar de, no va a desaparecer, pero cómo nos vamos a relacionar con ello, ¿no? Entonces, por decir algo concreto, siempre lo que nos va a traer al aquí y a la hora es nuestra respiración, ¿vale? Que siempre nos acompaña, es como una especie de ancla, lo podemos ver como un refugio, ¿no? Como una casa. Me refugio en la respiración. Entonces, podemos minutos previos a lo mejor, empezar a ser conscientes de la respiración, a ver qué vamos sintiendo, qué velocidad tiene, ¿no? Vamos un poco conectando con el cuerpo porque siempre estamos aquí arriba, en la mente. Entonces bajamos automáticamente al cuerpo y empezamos a sentir y podemos hacer algunas respiraciones un poquito más profundas para conectar con el cuerpo y calmar un poco ese estado, ¿no? No puedo decir tampoco algo muy concreto porque sí que hay, digamos, ejercicios para relajar al fin. Mindfulness no es, digamos, objetivo relajarse, ¿no? No es decir, voy a hacer esto para relajarme, sino que es una consecuencia. Cuando uno empieza a practicarlo, va como impregnando en su día a día con todas las habilidades del mindfulness en su vida cotidiana. Entonces, en ese tipo de situaciones, pues uno va entendiendo, va aceptando, va haciendo el no juicio, va entendiendo que es una situación normal, es como que es un entrenamiento, al fin y al cabo. ¿Y cuánto tiempo, que yo sé que es una pregunta un poquito del desconocimiento, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo necesitas para entrenar? Sí. Mindfulness, por ejemplo, ¿qué necesitas? No, es que tengo que hacer todos los días una hora tanto tiempo para empezar a notar esos cambios y tener esa percepción, ¿no? En tu vida. Evidentemente, hoy en día no tenemos mucho tiempo, ¿no? Y tampoco podemos empezar diciendo voy a sentarme y voy a meditar una hora, media hora. Hay que ir siempre de a poco, sin presionar y tal. Pero es interesante, por ejemplo, hacer un curso típico de 8 semanas, porque en 8 semanas se ha visto que científicamente hay cambios a nivel
distintas partes del cerebro, a nivel emocional, a nivel estrés, cómo se reducen los niveles de ansiedad, de estrés, después de 8 semanas en las que uno pues asiste a un curso de una vez por semana, en donde pues se suele dedicar 1 o 2 horas y luego tienes tu práctica diaria que va en función de lo que se vaya hablando en el curso, ¿no? Es verdad que tiene que haber un compromiso, tiene que haber una práctica, porque eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que, digamos, para que la persona que nos esté viendo tenga una ligera idea, pues lo interesante sería hacer un curso de 8 semanas, ¿vale? Y luego, a partir de ahí, creo que también es importante decir que cualquier momento es óptimo para prestar atención. No tiene por qué ser que me siente a meditar, que también es importantísimo porque es como un pequeño laboratorio donde luego voy a llevar mis cosas en el día a día, pero cuando me estoy duchando puedo prestar atención a cómo cae el agua, qué temperatura tiene, qué siento, cuando estoy cocinando, qué olores percibo, los colores, los sabores, porque al final estamos todo el rato en otra parte, ¿no? Estamos comiendo deprisa, con el móvil, trago todo como si no hubiera un mañana, o sea, es un poco empezar a prestar atención en esas pequeñas cosas. Qué bueno, qué bueno. O sea, que lo podemos hacer cualquiera, ¿no? Por ejemplo, lo de la ducha me ha parecido estupendo. Venga, vamos a Sí, sentir realmente, porque nos duchamos, pero no nos estamos duchando, ¿no? Estamos en otra cosa. Estamos... exacto. Ahí está la frase, comemos pero no estamos comiendo, estamos incluso charlando con alguien y no estamos en la charla muchas veces, estamos con la cabeza en otra parte que es natural, ¿no? Pero, como decía, es como un cachorrito al que vamos enseñando poco a poco, porque al final nos perdemos lo más importante de la vida, que es el presente, en realidad, ¿no? Que es lo que tenemos aquí y ahora. El pasado ya no existe, el futuro tampoco ha llegado. Entonces es un presente constante en donde es ahí donde están todos los matices y todas las vivencias realmente. Qué bueno, qué bueno. Pues para ir cerrando, sí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te apasiona del mindfulness o qué es lo que más te ha aportado, ¿no? Como instructor, como alumno Sí, también, que en su día fuiste alumno, ¿qué es lo sí. que más te apasiona? Bueno, pues, a ver, me ha cambiado mucho mi percepción de muchas cosas, la verdad. Eh, en cuanto a cómo me relaciono conmigo mismo, ¿no? Es un poco lo que decía al principio, con los demás y con las situaciones que se van presentando, ¿no? Porque al final es un poco ese aprendizaje de cómo uno va a responder ante las experiencias de la vida, ¿no? Por eso a veces se dice que a lo mejor una persona ante el mismo problema reacciona de una manera diferente a otra, ¿no? Es un poco cómo respondemos. Y a mí me enseña a aceptar situaciones que hay que no es tanto de si me gusta o no me gusta, sino que son como son, a ver las cosas un poquito sin filtro, ¿no? De, de una forma más nítida, a ganar en serenidad, en claridad, eh, a intentar vivir más en el presente y saborear todos esos matices, ¿no? De los que acabo de hablar también. Entonces, yo creo que eso es lo que más me ha, bueno, hablo en pasado, pero no, porque es un constante enriquecimiento, ¿no? Pero va un poco por ahí el tema. Mm, Qué bueno, qué bueno. sí. Pues muchísimas gracias, Andreas, por haber compartido tanto. Espero que tengamos más entrevistas porque tienes muchas cosas que contar, yo lo sé. Y nada, os dejo, como os he dicho, toda la información por si queréis saber más sobre cursos que hace Andreas, si queréis ver un poquito más, pues su canal de YouTube, Spotify, podéis verlo, que lo tenéis en la descripción, igual que tenéis también toda mi información. Y nada, espero veros en la próxima entrevista de Esto de tu vida. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Sara. Gracias.